Ángel Ortiz, el encargado de los blogs de habla hispana de Hotline. En días pasados tuvimos ocasión de hablar sobre Clover a nivel de introducción, de por qué era importante y para qué podía servirnos, en el caso de nosotros como dueños de sitios web. En esta ocasión quisimos hacer un tutorial sobre cómo configurar Clover. Dada la vastedad del tema, entonces vamos a hacer dos tutoriales. En este primero vamos a configurar los DNS, a configurar el módulo de SSL, de Firewall y Speed. A efectos prácticos asumimos que ya creó su cuenta respectiva y posee los accesos a la misma. Así que vamos de lleno. En la parte superior tenemos añadir sitio. Colocamos el nombre del dominio. Sin el HTTPS, únicamente el nombre de dominio solito. Automáticamente él intenta rastrear los DNS correspondientes a ese dominio. Generalmente se toma entre 10 y 60 segundos haciendo el escaneo. No siempre lo puede hacer de manera automática. Si ese fuera el caso, lo lógico es que nosotros añadamos manualmente los respectivos DNS. En este caso, pues vamos a escoger un plan gratuito para la prueba solamente. Cada plan tiene, digamos, sus ventajas y virtudes. En el caso de este dominio no fue capaz de detectar los DNS de manera automática. Entonces lo lógico es que procedamos a revisar con nuestro registrador de dominio cuáles son las DNS que corresponden y empezar a insertar estos campos. Generalmente él lee de manera sencilla los cnames, pero en el caso de los dominios principales y aún de los subdominios debemos apuntar registros A. Cuando esta nubecita está en naranja, significa que está activo para esos registros. Cuando está en gris, significa que no lo está. Voy a cambiarme un momento de cuenta para mostrar un sitio que sí esté activo, de manera que lo podamos entender de mejor forma. En el caso de los DNS, veamos, observe que todas estas nubecitas naranja está activo para esos registros, donde está grisecito no está activo para eso. Esta columna se llama Proxy Status. Es importante verificar esto. Puede parecer como muy básico, pero mientras no esté en naranja no tendremos ocasión de que esté funcionando. Vale. Luego de este ejercicio, Clover nos va a generar dos name servers de tipo NS con una estructura pedro.nsclover.com, pablo.nsclover.com. Estos dos valores los vamos a reemplazar a apuntar desde nuestro dominio hacia Clover. ¿Cuál es la idea? Clover intercepta la información de nuestro server, hace una copia y el usuario final ve la información que nos suministra Clover. Digamos que esa sería la forma más fácil de configurar los DNS. Ahora bien, vamos a pasar en orden, de acuerdo a lo que sea en la parte superior, a configurar el módulo de SSL. En esta parte tenemos varias opciones. El SSL, pues para los que no recuerden, tiene que ver con el protocolo HTTPS, que es el protocolo de navegación segura de las páginas web. Dentro de Clover tenemos varias opciones para configurar: la apagada, la flexible, la full y la estricta. Generalmente para los sitios comunes y corrientes se implementa la flexible. ¿En qué consiste el protocolo HTTPS flexible? En que el SSL es visible para el usuario final, mas no se puede validar hasta nuestro servidor. El full sí se puede validar, pero no permite que tengamos personalización de nuestro SSL. En cambio, el estricto sí permite hacer eso. Cada nivel de licencia nos permite hacer un poco más o un poco menos. Es importante tenerlo en cuenta todo el tiempo. Continuemos. El cortafuegos, que viene aquí en la parte superior, asimismo, dependiendo del plan, podemos hacer o no hacer determinadas tareas. Podemos asignar reglas o podemos acceder a unos tools que nos permite, por ejemplo, entre otras cosas, si quisiéramos filtrar el tráfico de China y decirle que lo queremos bloquear, teóricamente lo podemos hacer muy fácil desde aquí, con 3 clics. Si quisiéramos, por ejemplo, que el tráfico procedente de otra localización geográfica concreta, con reputación negra o perversa, pues en términos de tráfico web, podemos colocarle un reto y así sucesivamente.
Digamos que las opciones más avanzadas de los planes de pago no las vamos a tocar por ahora. En este tutorial solamente les vamos a hablar de las características básicas, que son a las que puede acceder la mayoría de personas. Vamos a irnos al módulo de velocidad, de Speed. Digamos que una de las funcionalidades por las cuales la gran mayoría de personas accede a Cloudflare es básicamente por eso, porque puede acelerar el tiempo de carga de su sitio web. Esto lo hace de distintas formas. Por ejemplo, en esta opción de cambiar el tamaño de las imágenes solo se puede hacer en el plan Business. Utilizar la característica de Polish solamente se puede hacer en el plan Pro. Sin embargo, la característica de minificar el código, bien sea JavaScript, CSS o HTML, sí se puede hacer en el plan gratuito. Ahora, no siempre es recomendable activarlas. Aquí se aconseja trabajar un poquito ensayo-error. Primero, tener en cuenta si estamos trabajando un plugin de WordPress de caché, por ejemplo, que generalmente desde allá se puede configurar ese tipo de minificación. Si lo comprimimos desde el plugin de caché, casi siempre es superfluo hacerlo desde aquí. Ahora, podemos suspender el complemento de caché y habilitar el auto minify que está aquí por defecto. Mi consejo de ensayo-error, ¿en qué consiste? Se activan todos, se verifica que la página web cargue visualmente sin problemas. Si presenta fallas en algún momento en la visualización, quiere decir que alguno de estos modulitos nos está dando inconvenientes, luego lo desactivamos, vaciamos caché y volvemos a intentar. Seguimos con otra sección del lado de la velocidad. Se llama la compresión Broadly. Casi todo el mundo conocemos la compresión gzip, que generalmente es muy práctica para trabajar texto, para trabajar HTML, para trabajar código plano en general. Pero resulta que hay muchos archivos dinámicos que no entran a la optimización normal de un servidor. Con la compresión Broadly activada podemos efectivamente hacer ese tipo de compresión. Digamos que a efectos de este tutorial de Cloudflare, con esta información sobre Broadly es más que suficiente. Sin embargo, no está de más decir que esto trae una graduación desde 0 hasta 10, tanto la compresión gzip como Broadly. En un momento dado, con conocimientos más avanzados y seguramente con un server que nos permita hacerlo, podemos configurar esto a nuestro acomodo y pues mayor conveniencia. Vienen otros módulos que son para los planes pagos. Vale. Esta sección me parece muy importante, el Rocket Loader. ¿Qué hace esto? Básicamente optimiza la carga del JavaScript para hacer que su sitio corra de manera más eficiente. Esto funciona muy bien para el 99% de los sitios. Sin embargo, hay algunos sitios que necesitan trabajar información dinámica que se estructura a través de JavaScript y les puede dar problemas. Por ejemplo, un chat, por ejemplo, o sea, algo que sea interactivo, cualquier ventana que sea interactiva dentro del sitio. Luego podemos activar y probar. Si sucede algún inconveniente, pues bueno, lo muteamos literalmente. Este módulo de Railgun, que es espectacular, también viene para el plan Business. El cacheo, la sección de móviles y la dirección hacia móviles. Esperamos que hasta aquí haya sido práctico, útil, que con la pantalla que estamos compartiendo se puedan orientar un poco más fácil. En un tutorial posterior hablaremos de los módulos restantes para acabar de completar esta primera fase de inmersión dentro de Cloudflare. Gracias por seguirnos en redes sociales. Recuerden seguirnos, comentarle a sus amigos de estas charlas. Su feedback lo esperamos, es muy útil todo el tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chao.